Felipe Mendoza Corredor, presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, un buen día. Entiendo está en Bogotá. Bienvenido a Teleantioquia, ¿cómo está? Un cordial saludo para ti, Juan, para Andrea, para Paula y para Felipe, mi tocayo. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Realmente estamos presentes en el debate nacional desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL. El punto de vista, la tesis de ustedes es central y lo que está en riesgo aquí es la democracia. ¿Por qué, Felipe? Mire, cuando se logra implementar unas narrativas de odio, lo que se está generando es una contralógica de poder basada en la polarización. Y cuando se genera una polarización, lo que se hace es que se empiece a dividir la sociedad estructuralmente y se empiece a generar un escenario de vacíos, de puntos comunes y de acuerdos comunes sociales que nos permitan crecer en lo fundamental. Entonces, digamos que en este momento las narrativas de odio hacen parte de esta estrategia de agudización de los últimos 20 días de campaña, en donde la idea central de las campañas es focalizar su atención en los votos duros, o sea, en los votos que pueden consolidar más fuertemente y generar incertidumbre en los votos de las demás campañas. Hoy tenemos un fenómeno muy interesante y es cómo los opuestos se empiezan a necesitar entre sí para generar esa división y esa polarización a partir de esas narrativas de odio como tal. Felipe, no sé si usted percibe que esta campaña que estamos viviendo es una de las más difíciles, de las más agresivas, donde más ataques hemos visto de un lado y de otro, y esto, pues ustedes también lo han planteado de alguna manera, ha generado una desconexión con las propuestas, con lo que realmente nos interesa a los ciudadanos. ¿Qué cree que está pasando en esta campaña política donde todos los días asistimos a un nuevo ataque de un lado y del otro? Yo creo que de pronto tenemos una de las elecciones en donde se hace más visible esta problemática. Pero la política, recuerden ustedes, que saca lo más puro y lo más impuro del ser humano. Y hoy, con la digitalización que se aceleró a través de la pandemia, hoy tenemos la capacidad de tener acceso permanente a la información y generar debate desde nuestro metro cuadrado, o sea, desde nuestro espacio más cercano. Hoy en día tenemos la capacidad de viralizar lo que pasa en la casa de cada uno de nosotros. ¿Eso qué impacta en la política? Eso impacta que hoy los procesos políticos ya empiezan a cambiar de lógica, ya no son tanto desde lo masivo hacia lo masivo, sino más bien a lo segmentado. ¿Y eso cómo hace que se repercuta en lo que tú decías? Primero, que hoy tenemos una campaña abierta en donde efectivamente se hace visible todo lo que se da. Hoy tenemos una campaña marcada en nuevos ataques aprovechando la viralidad, pero la violencia partidista, la violencia de la política es algo que ha sido una constante en nuestro país desde la misma configuración del Estado-Nación. Primero, divididos entre españoles criollos, después entre realistas criollos, santanderistas bolivaristas, liberales conservadores, uribistas santistas, petristas duquistas. Bueno, en fin, en el ADN colombiano está la polarización y está la división que ha afectado en la conformación del Estado-Nación, y hoy más que nunca se evidencia el nivel de radicalidad, se evidencia el nivel de empoderamiento de la sociedad y se evidencia la confrontación por algo que construye sociedades, y es la capacidad de tener poder para cimentar un Estado-nación en nuestro país. Felipe, pero quien hace campaña con odio, gobernará con odio. ¿Es el odio un negocio? Yo creo que el odio hace parte de una estrategia de permeación para cimentar una estructura social que necesita. Ese odio necesita esa situación. ¿Por qué? Porque es muy claro, dice el adagio popular, divide y reinarás. Claro. Entonces y esto pasa no solamente a nivel político, vuelvo a la tesis inicial. Lo que somos como sociedad es lo que representamos como individuos. Entonces hoy las narrativas de odio realmente reflejan primero la necesidad de unos por configurar un escenario electoral determinado, y otro es lo que nosotros tenemos en el corazón los colombianos, y que ha sido el efecto de muchos años de polarización y de división y de un sistema político que a veces estado en contravía de lo que somos como colombianos. Tocayo,
¿Y qué tan responsables son ustedes, los consultores políticos? Ustedes definen la estrategia, a veces hasta el discurso de campaña. ¿Qué tan responsables somos los medios de comunicación? ¿Qué tanto los líderes de opinión del país? Es que tal vez es un error decir que el único responsable del asunto es el candidato, porque esto es todo un entorno, un ecosistema político. Mire, tocayo, yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades en todos los niveles y en todos los escenarios. Yo creo que hoy el gremio de la consultoría política es un gremio en formación, en consolidación y en maduración. Acopol lleva trabajando unos años en pro de la profesionalización de la política y en buscar herramientas que permitan la cimentación de un nuevo entendimiento entre la academia, la experiencia, con los procesos políticos, los procesos de gobierno y los procesos electorales. Y creo que ha sido un avance importante para entender que la política va más allá del instinto olfativo y de la transacción naturalmente establecida por años. Ahora, nosotros no podemos negar que en lo público hay intereses desde lo comercial, desde lo económico, que hace que cimenten unas posiciones dentro del juego, del rol de la política, dentro del rol del sistema económico colombiano, que determina una posición y que eso, bien o mal, hace parte del juego político. Lo que nosotros sí tenemos que revisar es cómo nosotros buscamos una objetividad que realmente consolide esos consensos como pilares en la sociedad y que vayan desde la primera infancia. Nosotros necesitamos tener unas cátedras de formación política para que el debate se geste sobre las ideas y sobre la necesidad de construir, más no de dividir. ¿Quién puede ser asesor de una campaña? Hoy cualquiera puede serlo. Hemos visto, ayer veíamos imágenes de asesores internacionales que vienen a las ciudades, que acompañan candidatos, acompañan presidentes, acompañan estos aspirantes a la presidencia. ¿Hay alguna formación para estas personas que están asesorando esta campaña o el éxito lo da es cuántas fueron exitosas para contratarlos? No, mire, este debate es un debate muy profundo en la medida que quien se asume consultor político puede ser cualquier persona, pero quien realmente le da las credenciales es primero su formación, su experiencia, su capacidad y su idoneidad de interpretar lo que pasa en la sociedad para poder incidir en los objetivos y en lo que se plantea por parte de una campaña. Hoy en Colombia, podemos decirlo con mucho orgullo, tenemos una asociación colombiana de consultores que está trabajando por la cimentación de una nueva generación de consultores basada en la formación, en la ética y en la idoneidad. Precisamente en el documento que usted tiene en su poder, nosotros estamos lanzando un código de ética de Acopol, lo que hace que nosotros nos convirtamos no solamente en parte natural del proceso, sino en una extensión en la promoción de la consolidación de la democracia en Colombia. Hoy tenemos ya varios programas académicos en varias universidades del país en donde se está buscando la profesionalización del quehacer de la política y de la consultoría desde unos parámetros éticos. Desde la Asociación Colombiana tenemos un semillero de consultores políticos que se llama Secopol. Entonces, digamos que la consultoría en Colombia ha venido en proceso de consolidación sistemática en pro de darle la cara a la gente y decirle, oiga, aquí hay algo muy importante que es no podemos poner en riesgo la democracia y tenemos que consolidar las instituciones y darle la capacidad al ciudadano para que sea él el que empiece a dictar y a definir el camino y el rumbo que se necesita. Felipe, ¿qué reflexión hacen ustedes de un fenómeno como las llamadas bodegas, de todas esas estrategias digitales que lo que buscan es eso, de lo que hablaba usted hace un momento, generar odio y pues hacer un ejército de opiniones que les convengan? ¿Qué reflexión hacen ustedes frente a eso? Las bodegas son herramientas que se utilizaron y que van en caída libre, porque ya con los sistemas de validación de cuentas por parte de las plataformas entran cada vez a ser más difíciles y a ser mucho más complejas en su forma de reaccionar. Es algo que se usa, no lo decimos desde lo positivo o negativo, sino se usa en el marco de la lucha por el control de la agenda política
y se lucha en la necesidad de buscar un escenario, pero ahora hay que entender que aún en este momento las redes sociales en Colombia todavía tienen un nivel de permeación que no supera el 3%. En ese orden de ideas hay que entender que todavía la política del 1 a 1 es la que mueve y la política del 1 a 1 es la que realmente logra consolidar los procesos. Hoy los temas digitales están en consolidación y han marcado una pauta muy importante en cómo generamos nosotros una conversación con el elector, cómo generamos una conversación con el sistema político y con la gente de a pie. Entonces creo que ahí eso es lo que va. Las bodegas, como lo digo, tienden a extinguirse, las bodegas, por más que se quiera, impactan un sector que está en la confrontación, más no en el ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie tiene otros intereses y eso es lo que hay que entender, interpretar y poder proyectar para movilizar. Felipe, finalmente, hombre, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué análisis hacen ustedes de esos funcionarios sancionados? Lo hizo el alcalde de Medellín, pero no es el primer caso. Se ha hecho históricamente con los que son suspendidos o sancionados. Invitan a desobediencia civil, a movilizaciones, tienen discursos que alimentan la polarización y el odio. En ese contexto de esa reflexión que ustedes proponen, ¿cómo ven eso? ¿Qué pasó en Medellín? Está pasando en Medellín, pero ha pasado en casi todas partes donde han suspendido al funcionario. Recuerde a Petro y recuerde a muchos otros en este país. Sí, Felipe, es que ese tema yo creo que ha llegado el momento de dar el debate, porque es que no solamente pasó con Quintero, que pasó con Hurtado en Ibagué, es algo que usted acaba de mencionar con la palabra históricamente desde la prohibición. Cuando usted prohíbe, y en Colombia tenemos la capacidad de dejarle la vuelta, de buscar la comba al palo, y yo creo que nosotros en Colombia hemos gestado una doble moral por parte de la dirigencia política en la medida de hacer política, porque es que aquí lo que está en juego es el poder, y el poder no está para ganarlo y perderlo, el poder está para ganarlo, consolidarlo y proyectarlo. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que hay que dar el debate y hay que sentar las bases de un debate nacional frente a la capacidad de la restricción de hacer política por parte de los funcionarios públicos. Es un debate que hay que hacerlo y es necesario determinarlo. Aquí lo que hay que brindar son los recursos públicos, sí, pero con herramientas de realidad y de verdad, pero sí es necesario dar ese debate porque nosotros no podemos seguir acostumbrándonos a jugar en las dobles vías de lo bueno y lo malo y según la posición en la que me encuentro. Hoy la Colombia, esa Colombia oculta, esa Colombia necesita líderes que los miren a los ojos y les digan las cosas como son. Y hoy nosotros como asociación tenemos que abrir un debate frente a la necesidad de analizar esa situación de la restricción y ver cómo evolucionamos en la maduración de nuestra democracia y en la gobernanza desde los políticos. Porque es que mire, Felipe, que los políticos se hacen elegir por un partido político, hacen campaña por un partido político, llegan a la alcaldía, a la gobernación y no pueden hacer política partidista a sabiendas que detrás de ellos viene una clientela y una estructura política. Entonces creo que eso el país necesita es que lo miren a los ojos y que seamos capaces de decir, es por aquí, vamos a madurar nuestro sistema democrático y bueno, y aquí estamos desde Acopol, sí, abriendo el debate. Asociación Colombiana de Consultores Políticos, las narrativas de odio y la campaña sucia ponen en riesgo nuestra democracia. Felipe, gracias, feliz día. A ustedes, muchas gracias y pásenla rico y sean felices. Lo mismo le decimos, hombre.